Durante las últimas semanas se han revelado muchos casos de afiliaciones, esto entre comillas, no autorizadas, a ciudadanos que no saben de qué manera su nombre, su firma, apareció en la lista o en los padrones de algunos partidos políticos, claro está, de los 43 que están en carrera para las elecciones presidenciales. ¿Qué ha pasado? Vamos a conversarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez y me acompaña Rubí Rivas. Ella es vocera de RENIEC. Rubí, bienvenida a RPP. Muchas gracias, Jorge. Primero, agradecer la oportunidad de poder comunicar a la ciudadanía cómo es este proceso y cuál es la función que tiene RENIEC en este tema. Efectivamente, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué de pronto tenemos tantas personas que un día se levantan, se despiertan y resulta que aparecen en el padrón de algún partido político? Concretamente, ¿qué puede estar pasando? Correcto. En primero, Jorge, comentarte que RENIEC no emite opinión sobre la autenticidad legal de la firma. Nosotros lo que hacemos es un proceso de cotejo, de coincidencias gráficas de la firma o de la huella, en el caso la persona sea iletrada, con nuestro registro único de identificación de personas naturales, con nuestra propia base. Correcto. Y ahí podemos cotejar si hay coincidencias o no. Y justo este punto importante de este cotejo, estas coincidencias que nosotros hacemos, nos ha permitido que desde noviembre de 2023 hasta la fecha hemos emitido más de 130 informes en los cuales se evidencia que hay una presuntas firmas falsas porque hay un tema de un mismo puño gráfico y lo cual ha sido remitido al Jurado Nacional de Elecciones. ¿De qué número estamos hablando, más o menos? Hemos remitido 130 informes donde más o menos registra unos 230.000 fichas de afiliados observadas, ¿no? 230.000 fichas observadas. Exacto. Correcto. Pero ¿qué pasa con aquellas que no han sido observadas? ¿Se les fue la tortuga RENIEC o qué pasó? No, yo creo que ahí tiene que ver con la siguiente explicación. Nosotros, el proceso de verificación, que es un cotejo, repito, la primera lo que hacemos es una verificación de datos, que exista la persona. Porque te acordarás, Jorge, que antes no teníamos este procedimiento, no tenía el sistema electoral este procedimiento y uno podría registrar personas que no existían, datos falsos, etc. Entonces tenemos primero este primer registro. Lo siguiente es, ahí nos arroja si existe o no existe la persona, si es hábil o no hábil, ¿no? De ahí nosotros verificamos y cotejamos las firmas y las huellas y ahí nos salen los registros válidos y no válidos. Por eso que te digo que hemos podido emitir 230.000 observaciones de estos registros que hemos identificado que ha sido de un mismo puño gráfico. Pero hacemos un cotejo, una revisión. No podemos verificar o asegurar que la firma o la legalidad de esa firma. ¿Cuál es el procedimiento para realizar esta verificación? ¿Cuáles son los pasos? Sería bueno que la ciudadanía los conozca, por supuesto. favor. Primero, este proceso de verificación es uno de los requisitos, de los 15 requisitos que están señalados en la ley orgánica, en la ley de organizaciones políticas, perdón, en lo cual ahí RENIEC tiene la función de acompañar la verificación y las solicitudes que llegan al Jurado Nacional de Elecciones nos remiten a nosotros y nosotros atendemos con la verificación con estas dos etapas que te he señalado. Primero, verificar los datos, la existencia, si nos salen los registros hábiles, y luego continuamos con la verificación o cotejo del tema gráfico de la firma o de la huella en el caso de ser iletrado. Y ahí también es importante señalar que esta función la tenemos legalmente recién a partir de noviembre de 2023, porque nosotros solicitamos y establecimos con el Congreso, que lo aprobó, esta facultad que nosotros tengamos. Antes no la teníamos. Antes era, digamos, un servicio que se daba en el marco de un convenio, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede demorar esta verificación? ¿Se verifica firma por firma? Claro, las fichas de los afiliados que llegan a través de organizaciones políticas, a través del jurado, se verifica ficha por ficha, que pasa, digamos, un primer proceso. La primera etapa es la verificación que existen esas personas en nuestro registro. La segunda ya es la verificación de esos hábiles, de esos registros hábiles que existen. Ya hacemos el cotejo de ese tema gráfico uno por uno como tal, ¿no? Y a la fecha hemos atendido, RENIEC ha atendido las 623 solicitudes que ha llegado del jurado desde el 2023 hasta la fecha para la inscripción de una organización política. ¿Y qué puede hacer un ciudadano que precisamente entra ahora al link, ¿verdad? Y de pronto verifica que su nombre está afiliado a un partido político sin su autorización? Bueno, ese es un procedimiento y una función que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Entiendo que han estado comunicando que hay un proceso de solicitud de esa afiliación que tiene, creo que, un monto. Saludo la iniciativa. 46 soles. 46 soles. Que tiene que pagar el ciudadano. Saludo que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones esté evaluando que este monto o esta tarifa no se pueda aplicar para estos casos. Sería lo más justo.
sería lo más adecuado en ese tema. Eso no evita que también que es importante que comentar que a raíz que hemos tenido esta función de 2023, 2024 que hemos venido atendiendo y a la fecha, nosotros no hemos tenido el presupuesto electoral, recién nos han habilitado este año el tema electoral, pero ya hemos venido trabajando desde el año pasado todo un proceso de incorporar tecnologías a nuestro proceso de verificación de firmas. Esto quiere decir que la única forma de asegurar la voluntad del ciudadano a una organización política sea a través del rostro y sea a través de nuestro sistema, el ID Perú. Es un sistema más seguro y ahí creo que la voluntad fidedigna del ciudadano se va a plasmar en este registro. ¿Pero esta tecnología todavía no está presente en RENIEC o ya? No, la tenemos el ID Perú instalado, pero es un proceso, como bien he señalado, que como corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, es todavía en tema de coordinación, pero nosotros tenemos el sistema preparado y listo para poder incorporarlo. Bueno, sería una forma mucho más segura. Es una forma más que segura, es la mejor forma de garantía de poder asegurar la voluntad del ciudadano respecto a este proceso. Claro, pero mientras tanto, ¿qué va a hacer RENIEC con estas denuncias que están saltando? Hay muchísimas en redes, en los medios de comunicación, personas que, reitero, ¿no?, de pronto se ven afiliadas sin su consentimiento a un partido político. Mientras tanto, ¿qué va a hacer RENIEC? Entonces, hemos procesado más de 2 millones de firmas en estas solicitudes que hemos tenido, de las cuales esa totalidad ha permitido identificar 230.000 observaciones, ¿no? Las que mencionábamos hace un instante. Las que mencionamos al instante y que han sido remitidos al jurado, ¿no? Creo que el jurado deberá evaluar las respectivas acciones o medidas a las organizaciones políticas que han señalado, ¿no? Por ejemplo, un tema aparte es que una organización política que está señalada en estos temas, en la primera etapa de verificación que tuvimos se le rechazó el 96% de firmas no válidas, de las 28. 96% de firmas. Así es. O sea, casi todas. Casi todas, ¿no? El 96% las consideramos como registros no válidos, igual, pero digamos la norma o la flexibilidad de las normas establece que pueden seguir presentando hasta que cumplan el requisito. Claro, pero bueno, da mucho que pensar que una agrupación política presente tantas firmas que finalmente son consideradas no válidas. Por eso la gestión ha estado trabajando desde el año pasado y esperemos que este año podamos tener ya el sistema del ID Perú con autenticidad de rostro puesto al servicio del sistema electoral para que ningún ciudadano pueda verse afectado por este proceso. ¿Y qué precaución debe tomar un ciudadano para no caer, por ejemplo, en este tipo de situaciones? Claro está, no sabemos todavía muy bien de qué se trata, pero como medida de precaución, ¿qué debemos hacer como ciudadanos? En principio esto es un tema cultural, no es único hecho que se ha venido dando. Creo que en todo proceso electoral siempre se han presentado este tipo de casos. Sí, recordamos hace unos años la fábrica de firmas, por ejemplo. Y la idea es que el ciudadano, por ejemplo, también tengan la cultura de responsabilidad, de poder leer los estatutos, las normas, acercarse más, porque también hemos visto, y nosotros hemos participado de algunas denuncias en donde se ha visto un ciudadano que por algún tema de campaña ha podido ceder su firma, ¿no? Entonces también es importante tener cuidado sobre los documentos que firman, estar más precavido en esos documentos y también interesarse e involucrarse más en los elementos que ofrecen las organizaciones políticas para poder adherirse a un plan o a una visión que tengan estas organizaciones políticas como tal. ¿Puede ser que un ciudadano haya recibido un planillón para cualquier otra causa, ha firmado sin saber que estaba afiliándose a una agrupación política? Esos son los hechos que tendrán que determinarse en la investigación. Nosotros hemos emitido estos informes de presuntos puñográficos hechos por la misma persona y que esperemos que el jurado también pueda establecer y denunciar los hechos correspondientes. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para esto? ¿El jurado tiene la respuesta? Bueno, nosotros hemos remitido en su tiempo, en sus plazos, como bien nos señala nuestro guía de procedimiento, y entiendo que el jurado también está tomando acción al respecto, ¿no? Ahora que vamos a tener unas elecciones tan complicadas, Rubí, con 43 partidos políticos, nos ponemos a pensar, ¿cuándo vamos a poder ya votar de manera electrónica, a la distancia? Mismo Estados Unidos, más o menos, ¿no? Que en Estados Unidos, antes del día de las elecciones, muchísima gente ya había votado.
Claro, bueno, en principio, gracias por la pregunta, Jorge. Este es un tema, digamos, la parte operatividad, funcionamiento que corresponde a la OMPE respecto al voto digital. Sin embargo, hay también una función importante de RENIE que es la emisión y la masificación de nuestro DNI electrónico, que ya lo hemos estado difundiendo, el DNI con 64 medidas de seguridad. Y eso va a permitir un instrumento para que cualquier persona, indistintamente por sus funciones o que está fuera del país, pueda ejercer su voto, ¿no? En principio, la norma que ha salido, que ha sido aprobada por el Congreso, prioriza o está de manera obligatoria para los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros de la Policía Nacional. Solo ellos, por el momento. De manera obligatoria. Eso no quiere decir que la OMPE establezca otros grupos prioritarios, como por ejemplo los miembros de salud, ¿no? Los médicos, las enfermeras, personas con discapacidad u otros grupos que se consideren prioritarios, también nuestros peruanos residentes en el extranjero, ¿no? Pero por lo pronto, los grupos que van a poder votar de esta manera son integrantes de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ellos están obligados por su función, así salió la norma, por su función que realizan en el tema del custodio de los locales de votación, puedan acceder al tema del voto digital. ¿Qué tipo de coordinaciones hay entre RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE? Porque vamos a tener unas elecciones bastante complicadas, tal vez, ¿no?, las más complicadas en la historia de nuestro país. Bueno, yo creo en principio que el sistema electoral tiene este desafío y estos retos, sí, porque claro, también estamos volviendo a la bicameralidad, ¿no? Por lo tanto, sí, requiere un número de candidatos, un número de procesos, y nosotros tenemos un mecanismo de coordinación, tenemos nuestras sesiones con los equipos técnicos que elaboran y están constantemente. Eso ha sido el producto de tener varios reglamentos que se han estado aprobando en las últimas semanas, ¿no? Pero el ciudadano puede tener la confianza de que vamos a tener unas elecciones ordenadas, limpias. Por supuesto que sí, el sistema electoral trabaja y sigue trabajando en ese tema. Por eso es que estamos tratando siempre de comentar, informar a la ciudadanía sobre los procesos que venimos haciendo, evidenciando también nuestros reglamentos, porque sin duda alguna tenemos que prepararnos frente a un proceso que es nuevo en todos los años que hemos tenido de temas de elecciones, ¿no? Quisiera aprovechar tu presencia, Rubí, para hacerte unas preguntas más que tienen que ver con temas utilitarios, ¿no? Correcto. Que tienen que ver con dudas de la población. Por ejemplo, ¿qué pasa con los cambios de domicilio ahora que nos acercamos a las elecciones? ¿Hasta cuándo tengo plazo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, también creo que como es un proceso electoral sui generis, también se han dado ciertas normas que ha aprobado el Congreso, en el cual ya el padrón ya no se cerraba el 12 de abril, sino ahora se cierra el 14 de octubre. Entonces tenemos todavía, la ciudadanía tiene todavía tiempo de actualizar sus datos, sobre todo sus temas de domicilio, pero el domicilio funciona más para las elecciones regionales y municipales, porque estamos hablando de elecciones nacionales y de representación, pero eso no quiere decir que alguien pueda actualizar. Por ejemplo, yo llevo 5 años ya viviendo en Estados Unidos, podría yo actualizar mi domicilio y registrar lo que estoy viviendo en Miami o en otros lugares, ¿no? Pero para temas de acercarnos más, por ejemplo, al centro de votación, ¿vale o no vale actualizar el domicilio? Por supuesto, porque no solamente por el tema de la facilidad de emitir el voto, sino porque estás garantizando la real representación que vas a tener a quienes vas a votar, sobre todo para el Senado, para la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahí va a reflejar dónde estás, en qué departamento, en qué región, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo tiempo de hacer ese trámite? El cierre del padrón se cierra hasta el 14 de octubre. 14 de octubre. Ahí puedes hacer los cambios. ¿Cualquier tipo de cambio? Cualquier tipo de actualización de los datos que usted considere, por ejemplo, el cambio de DNI de menor a mayor, el registro de personas que puedan registrar a sus personas fallecidas, el tema de domicilio, entre otros, ¿no? Y bueno, también agradecer en este caso al Congreso que nos ha permitido tener una norma que pueda, a pesar de que el 14 de octubre se cierra el padrón, poder seguir estableciendo observaciones y que el padrón electoral se refleje observaciones como, por ejemplo, tiene DNI de menor, ¿no? Y aún no ha cambiado, o que, por ejemplo, no ha actualizado su domicilio, o en su defecto que tiene certificado de función, pero que aún no ha podido registrarlo ante el RENIEC, ¿no? Varias observaciones que hacen un proceso electoral más seguro, más transparente. Le ligo una al Congreso. Gracias, Rubí. No, gracias a ti, Jorge. Vocera de RENIEC con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos con mucho más.